Hola, buenas, me llamo Richard y trabajo en una de las instalaciones deportivas de Valencia, de Fundación Deportiva, perdón, y trabajo para la empresa Campus Sport. Así que nada, en el vídeo de hoy practicaremos la patada de crawl, ¿vale? Necesitaremos utilizar un sillón para poner los pies, lo único que nos haga falta, ¿vale? Y nada, antes de empezar quería deciros que estamos haciendo una encuesta de valoración de Valencia Entra en Casa y en la descripción os dejaré el link, ¿vale? Escrito, apuntado para que podáis entrar y valorar qué tal os parece los vídeos y la propuesta que Fundación Deportiva ha creado para este confinamiento, ¿vale? Y nada, antes de empezar, lo que os digo siempre, quédate en casa, ¿vale? Porque quedándote en casa ayudarás muchísimo, ayudarás a los hospitales, a no darles más trabajo, a supermercados, a todo el mundo en general ayudarás quedándote en casa porque evitarás contagiar a los demás, ¿vale? Llevamos muchos días, más de un mes, y dentro de nada, seguramente, ya podremos por lo menos salir a la calle y disfrutar de un buen sol y del día en general, ¿vale? Y nada, lo que os he dicho, quédate en casa. Y bueno, ya dicho todo esto, lo que vamos a hacer hoy pues es lo siguiente, haremos unos ejercicios de patada de crawl. Necesitaremos un sofá, un sillón, como os acabo de decir, para ir pegándole patadas y no hacernos daño. Y entre ejercicio y ejercicio de patada de crawl haremos unos ejercicios de glúteos, abdominales y piernas, ¿vale? Por ejemplo, haremos un ejercicio de glúteos y luego haremos un ejercicio de pies de crawl. Uno de abdominales, pies crawl. Uno de piernas, pies crawl, y ya terminaremos, ¿vale? El ejercicio de hoy. Vamos a sudar un poquito, ¿vale? Lo que digo siempre, hay que calentar antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Siempre unos aproximadamente 15 minutos. En el caso de que vayáis a hacer bastante ejercicio. Hoy no vamos a hacer mucho ejercicio, vamos a practicar unos ejercicios que tampoco requieren un buen calentamiento, ¿vale? Pero si quieres calentar 15 minutos, puedes calentar, pero el vídeo no da para calentar 15 minutos. Haremos un pequeño calentamiento y luego empezaremos a hacer los ejercicios. En el caso de que estuvieras una hora haciendo ejercicio o te fueras a nadar, sí que es recomendable siempre, o a correr, el día que podamos, estar 15 minutos estirando antes, bien, tranquilamente, y luego al término del ejercicio, lo mismo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con un pequeño calentamiento en el sitio, ¿ves? Iremos al trote. Muy bien, despacito, a un lado y al otro. Adelante y atrás, las piernas. Cruzamos. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien. Cruzamos los brazos. Movimientos circulares hacia adelante. Atrás. Yo no pongo música en los vídeos porque la música la dejo a vuestra elección, ¿vale? Cogemos la mano y por detrás de la cabeza pasamos el brazo. Cambiamos de brazo.
Muy bien. Cogemos la palma de la mano y estiramos el brazo. Cambiamos. Muy bien. Cogemos los dedos, cerramos la mano, puño y abrimos. Muy bien, la cabeza adelante y atrás. Un lado y al otro. Miramos a un lado y miramos al otro lado. Muy bien, juntamos los pies, fuera. Y bajamos. Tocamos el suelo y atrás. Perdón. Tocamos el suelo y atrás. Tocamos el suelo y atrás. Mínimo el suelo, los dedillos. Y atrás. Tocamos el suelo y atrás. Muy bien. Nos cogemos de la rodilla. Flexionamos. Flexionamos y luego estiramos atrás. Nos ponemos de pie. Flexionamos la pierna recta. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora giramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Estiramos una pierna, flexionamos la otra y bajamos a la pierna estirada. Aguantamos ahí un poquito. Vale. Muy bien. Cambio de pierna. Muy bien. Abrimos y tocamos mano, pie contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Seguimos con las piernas abiertas. Cuerpo atrás. Y abajo. Y tocamos el suelo. Frente y detrás. Arriba. Tocamos. Y atrás también. Muy bien. Bajamos. Y atrás. Muy bien. Giramos. Tocamos. Muy bien. Tocamos el suelo. Sentido contrario. Seguimos así. Muy bien. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Vale. Lo que os he dicho, haremos un ejercicio de glúteos y luego haremos un ejercicio de pies de crawl. ¿Vale? Primero hacemos el ejercicio de glúteos y luego ya os explico cómo tenemos que hacer pies crawl. ¿Vale? El ejercicio de glúteos. Sencillo. Lo que vamos a hacer son sentadillas. Pies paralelos. ¿Vale? Y haremos esto hasta abajo, 1, ¿vale? Hasta donde podamos. Nos podemos poner así o así. 1, ¿vale? Haremos 20 sentadillas. Yo las cuento. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. La espalda recta si puede ser 6, 7. Para eso hay que mirar al frente. 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Descansaremos un poquito. Ahora os voy a explicar lo que tenemos que hacer. Lo que os he dicho,
necesitaremos un sillón, un sofá, ¿vale? Lo que haremos es lo siguiente, nos pondremos en posición de flexión, ¿vale? Nos quitaremos las zapatillas y en esta posición tenemos que estar. Daremos 10 patadas con un pie, ¿vale? No muy rápido tampoco, un ritmo medio, y 10 con el otro. Descansaremos, así en esta posición, y así hacemos un poquito de abdominales también, y lo repetiremos otra vez, ¿vale? ¿Estáis listos? Vale, vamos a empezar. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, aguantamos. Así de paso hacemos un poquito de abdominales también. Seguimos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ponemos de pie. ¿Vale? Y hemos hecho abdominales también en este ejercicio, pero vamos a volver a hacer abdominales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Haremos la plancha. ¿Vale? La plancha, pero lo que haremos es posición de flexión, ¿vale? Y lo que haremos es con el codo tocarnos la rodilla contraria. Codo contrario, rodilla contraria, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Haremos 20. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nos ponemos de pie. Seguiremos con la patada de crawl. Lo mismo, ¿vale? Nos pondremos en posición de flexión, nos podemos descansar un poquito, unos segunditos, ¿vale? Mientras nos colocamos. Y lo mismo, ahora en vez de dar primero una 10 patadas y luego la otra 10, lo que vamos a hacer es dar 20 patadas seguidas. O sea, una con cada una, ¿vale? 20 en total. Ritmo despacito, ¿vale? Que en la última serie iremos al 80% de nuestras fuerzas, ¿vale? Ahora, ritmo despacito, ¿vale? Nos pondremos posición de flexión, ¿vale? Ni muy arriba, ni cuerpo muy abajo, tiene que estar recto para poder dar una patada bien fuerte, ¿vale? Preparadas, 20 suave ahora, ¿vale? Preparadas, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Arriba. Sí, me he embalado un poquito al principio porque yo soy así de listo, ¿vale? Ahora la última sí que la vamos a hacer a tope. Hemos hecho abdominales, ahora haremos un poquito de piernas. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estaremos así, ¿vale? Lo que haremos es, aparte de hacer piernas, también se hace un poquito de glúteos, pero se hace más pierna que glúteos. Haremos lo siguiente. 1, 2, 1, 2, ¿vale? Esta pierna que reciba casi todo el peso, ¿vale? Se pondrá dura. 1, 2, ¿vale? Esta pierna. Haremos 20, ¿vale? Nos ponemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, culo atrás un poquito, ¿vale? Dejamos todo el peso en la pierna que flexionamos. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, ya hemos terminado los ejercicios de glúteos, abdominales y piernas, ¿vale? Y ahora vamos a por la última serie de pies de crawl. Ahora será más fácil a la hora de realizarla porque vas a ir más rápido, ¿vale? Y de otra manera, si vamos lento, pues parecía que costaba un poquito más de coger el ritmo. Pero ahora al ir más rápido, pues la verdad que es más fácil, cansará más igual, ¿vale? Pero será mejor. Nos ponemos en posición de flexión otra vez, ¿vale? Ya la última, ¿vale? Lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer 20 rápidas. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 20. Muy bien. Muy bien. Pues nada, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Hemos practicado la patada de crawl, ¿vale? En los vídeos que ya he estado haciendo lo hemos practicado también. Os he dicho cómo tenéis que hacerla, la patada de crawl, ¿vale? Hoy no lo he dicho porque me he centrado más en los ejercicios sin hacerlo directamente, pero si habéis visto los vídeos anteriores sabréis que lo he explicado muy bien cómo se tenía que hacer la patada de crawl, ¿vale? Y si los has visto, la verdad que genial, seguro que lo has practicado muy bien. Si no los has visto, pues échales un vistazo, que ahí te explicaré, ¿vale?, cómo hay que hacer la patada de crawl, ¿vale? Así que nada, ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado la sesión de hoy. Lo que os digo siempre al finalizar cada vídeo, quédate en casa, ¿vale? Porque quedándote en casa vas a ayudar muchísimo, muchísimo. Llevamos muchos días, ya se acerca el momento de salir seguro, un día, unas semanas o 3 semanas o un mes, ya verás que llegará el momento de que podamos salir ya a la calle y dar un paseo tranquilamente o sentarnos en un banco, ¿vale? Pero hay que tener paciencia y quedarse en casa, porque así ayudaremos muchísimo. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado el vídeo y quédate en casa. Y bueno, lo que os he dicho de la encuesta de valoración de quédate en casa, Valencia entra en casa, perdón, podéis, en el link que voy a dejar abajo en la descripción, podéis meteros y a partir de ahí valorar qué tal os ha ayudado estos vídeos, ¿vale? Así que nada, un placer y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.